Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Para mí es motivo de mucha alegría poder compartir con todos ustedes estos espacios, estar en tantas partes. A propósito, quiero invitarlos porque este 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre, vamos a estar en nuestras actividades médicas en Anolaima, Cundinamarca. Hay personas que de pronto no, me pasó a mí cuando doña Griselda hizo la donación de su finca para hacer el Parque de la Salud y yo tampoco sabía dónde quedaba Anolaima. Y para muchas personas que me preguntan dónde es en Cundinamarca, a hora y media del aeropuerto de Bogotá. Nosotros siempre tomamos la vía 13, que es como más rápida, vía Facatativá. Antes hay un pueblo que se llama Zipacón, y adelantico de Zipacón, entre Anolaima y Zipacón, hay un condominio que se llama Sierra Morena, y ahí al lado queda la entrada al Parque de la Salud. Porque allí, porque campestre, porque queremos salirnos como de ese ambiente de capital, de ciudad, de congestión, de tráfico y demás, y tener un espacio maravilloso. También les quiero contar que a partir de enero vamos a empezar un programa muy interesante allá con una médica que también ha estudiado y avanzado mucho en yoga y meditación, y vamos a tener un centro internacional para hacer retiros de meditación y yoga, acompañados de alimentación saludable, y las personas que siguen el camino de la buena salud tienen la opción de sueros, ozonos, consulta médica y demás. Y es un lugar donde la gente puede ir a quedar, a hospedarse, es como un hotel, pero un hotel saludable, como un glamping, pero un glamping de salud, y buscando como el camino de tantas personas que estamos en este proceso de disfrutarnos la vida a través de la tranquilidad, de la paz, del amor, de la convivencia. Pues vamos a destinar este sitio también para este tipo de terapias. Esto abre las puertas a tantas personas que quieren estudiar y conocer estas técnicas, y teniendo esta médica, la doctora Celi Margarita, dirigiendo este programa, va a ser algo pues muy importante, muy seguro, y ella va apoyada también de personas que saben Qigong, Tai Chi, como la Isabel. Es algo bien lindo que ustedes deberían de explorar para el camino del disfrute de la vida. Entonces estaremos allí, como lo vamos a estar haciendo este 30, 1, 2 y 3, todos los días. Allá hay un equipo de médicos, todos los días hay atención médica, todos los días tenemos los programas de sueros y demás, el apoyo con ecografías y de terapia neural y acupuntura. Es un centro muy lindo y es una forma de descansar, porque lo que es una consulta de carrera muchas veces en una ciudad, en una capitalada, se puede convertir en un día de descanso acompañado de consulta, un paseo lindísimo por eucaliptos y por unos paisajes maravillosos que nos ofrece esa región del país, que es conocida como la zona de la fruta de Colombia. Entonces allá los estaremos esperando en este maravilloso programa. El tema de hoy lo vamos a desarrollar por las situaciones que vemos en la consulta. Nosotros hacemos rondas médicas permanentemente, y en las rondas médicas nos damos cuenta de cosas que uno dice, pero a esta altura de la vida y todavía viendo errores tan delicados que impiden que una persona se mejore en su salud. Creo que estamos cayendo en un error en nuestra formación académica,
universitaria, sin criticar, porque yo soy médico ortodoxo y todos somos médicos ortodoxos, pero hemos encontrado muchos vacíos. Especialmente nos hemos dedicado a estudiar también los efectos secundarios de los medicamentos que a diario utilizamos indiscriminadamente. Tiene dolor, cómprese un analgésico. Tiene cólico, cómprese una pasta. Tiene gastritis, cómprese otra. Tiene tos, cómprese un antitusivo. Todas esas situaciones, pues, lo llevan a uno a ver si realmente ese es el tratamiento del problema. Si el ejercicio de la medicina está para un síntoma, o el ejercicio de la medicina es descubrir el origen del síntoma. Si la finalidad de la práctica médica es frenar al cuerpo de todas las capacidades que tiene de defenderse, o lo que hacemos desde la medicina funcional, que es estimular al cuerpo para que encuentre su equilibrio, acabe de botar o finalmente busque la salud el mismo cuerpo, con los elementos que necesita nuestra salud. El cuerpo muchas veces se enferma por deficiencias o por defectos, y generalmente esto hace que aparezcan muchas patologías, y esto se enfoca principalmente a la alimentación, y adicionalmente también hay que considerar qué es lo que le damos a nuestro organismo. Vamos a suponer que ustedes tengan estreñimiento. Entonces yo en un estreñimiento a una persona le puedo dar una buena alimentación con prebióticos, fibras, ensaladas y demás. Le puedo dar flora intestinal, que son los probióticos, y entender cómo funciona el intestino. Entonces necesita enzimas, necesita prebióticos, necesita probióticos, necesita líquido y aceites. Y así nunca habrá estreñimiento. Pero también puedo ir a comprar un laxante. Entonces le puedo dar a un paciente una cáscara sagrada, o le puedo dar un zen, o le puedo dar metamucil, o le puedo dar una cantidad de medicamentos que son laxantes. No es estimular la pared del intestino para que haga eso, es darle lo que necesita el intestino por dentro para que funcione. Son los dos enfoques que uno puede tener para el manejo de la enfermedad. Vamos a suponer que ustedes tienen tos. Es que no aguanto la tos y esta tos me está acabando. Y resulta que la tos es un mecanismo de defensa, porque el organismo necesita hacer tos para botar algo, para mover secreciones, para contraer los tejidos del pulmón y excretar algo. Pero también le puedo dar un antitusivo. Quítese la tos y ya. Pasa con la diarrea. La diarrea, por ejemplo, el organismo necesita hacer diarrea cuando algo hay adentro y hay que botarlo. Como cuando ustedes se intoxican con algo y ¿qué les da? Pues diarrea, vómito y alergia. El cuerpo dice, libérenme de todo esto, lo tengo que sacar como sea. Pero no ha de faltar quien le mande un antidiarreico. Y si se toman el antidiarreico, pues sí, ay, qué bendición, se me quitó la diarrea. Pero se quedó la infección y la enfermedad adentro. Esto nos lleva a nosotros a entender el estudio de la historia clínica desde un diagnóstico buscando el origen. Yo les he comentado en algunas oportunidades el ejemplo de las humedades en las paredes. Entonces usted en la casa tiene una humedad y tiene dos opciones. O llama al maestro de obra para que le pinte la pared, o llama a otro maestro de obra para que abra un hueco en la pared y mire si es que hay un tubo, una gotera, algo está produciendo la humedad. Así es el cuerpo humano, lo mismo. ¿Cuál es la humedad en mi cuerpo? Vamos a suponer psoriasis, alergias, dermatitis, rinitis, asma, estreñimiento, diarrea, inflamación, cualquiera de esas. Esa puede ser. Y yo me puedo dedicar a
pues a mandar pasticas para todo eso. O empezar a buscar si será un intestino permeable, un síndrome de mala absorción intestinal, si tengo un proceso con mi flora intestinal, si tengo una deficiencia de algo y necesito poner unos sueros. Entonces, si yo al cuerpo le doy lo que le está haciendo falta, él solito sale de la enfermedad y no es tape y tape y tape. Cuando elaboramos las historias clínicas, nos llevamos muchas sorpresas. Y yo insisto, ¿para qué nos hacen jurar el juramento hipocrático donde este señor decía tu comida, tu medicina, si no nos enseñan nutrición? O lo que es peor, no estudiamos la nutrición y empezamos a disparar dietas. Y lo que vemos a diario nos preocupa mucho porque en el Parque de la Salud de Dos Quebradas manejamos el programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes, dirigido por el doctor Juan Esteban Múnera. Y el enfoque que él ha tenido en su especialidad ha sido la diabetes y el dismetabolismo. Y en compañía del grupo de médicos, la doctora Jessica, Ana Milena, Carolina, Catalina, Alexandra, todo el equipo de médicos, se estudia y se analiza por qué esa persona, en lo que llamamos dismetabolismo, termina en un programa de 7 días de cambio metabólico porque lo llevó a una hipertensión o a una diabetes, a un sobrepeso, a dolores, a inflamación, a un dolor articular, todo lo que tiene que ver con el dismetabolismo. Porque la gente cree que el dismetabolismo únicamente es diabetes y obesidad. No, ojalá, es todo. La enfermedad se gesta cuando el metabolismo se altera. Y vemos situaciones muy difíciles porque viene gente medicada tratando de mejorar la diabetes, tratando de mejorar la obesidad y toman cosas, pero no tienen un acompañamiento nutricional adecuado. Yo critico mucho cuando al paciente le dicen coma liviano, coma suave, coma ligero, coma balanceado, coma sano. Ahí no dijeron nada, eso no es nada. Porque si a una persona que no tenga un buen conocimiento y le dicen coma liviano, pues va y compra una pesa y pesa que sea liviano, que pese poquito. Y como una tira cómica balanceado, pues en un columpio, suave, ligero, no sé qué, una cantidad de términos. Entonces, para nosotros la alimentación se ha convertido en una herramienta terapéutica muy grande, al punto que nosotros cultivamos gran parte de los alimentos que le damos a los pacientes. En el Parque de la Salud de Manizales, que los invito para que vayan y conozcan nuestras huertas, que son maravillosas, cultivamos los vegetales, verduras, hortalizas y tubérculos de los pacientes y algunas frutas. Y en Chinchiná, otras, donde está el campus de transformación del alma, también cultivamos la comida de los pacientes. Lo cual nos da garantía a nosotros que le estamos dando un producto saludable. Y ya con esto balanceamos todo ese concepto nutricional, porque para nosotros, con la mera comida, podemos manejar muchas enfermedades. ¿Y dónde lo aprendí? Cuando hice las prácticas de nutrición en Estados Unidos, me tocó hacerlas en las cárceles. Y en las cárceles no nos dejaban entrar medicamentos. Es decir, había una gran cantidad de enfermos y nos tocaba tratarlos con comida. Cuando el paciente tenía una enfermedad de base, allá dentro de la cárcel habían ya los médicos que tenían la autonomía de manejar medicamentos. Pero yo estaba estudiando la parte de nutrición, entonces sí o sí, manejo una artritis, una diabetes, un lupus, una hipertensión, un hígado graso, una dislipidemia que es colesterol y triglicérido alto, con comida. Defiéndase. Qué sorpresas. Pero esto no nos lo enseñan en la universidad. Y se lo delegaron a las nutricionistas. Y con todo respeto, han caído en el tema de las calorías.
Entonces, darle al paciente las calorías que necesita es muy importante, pero no importa que sea un pan tajado con queso, con mortadela y café con leche al desayuno, como lo vemos a diario en los hospitales. Un boleo de café con leche y azúcar es impresionante. Si yo lo veo desde las calorías, pues sí, seguramente le dio las calorías que sea, pero si yo lo veo desde la nutrición, está acabando con el paciente. Espaguetes, arroz y salsas y cosas, tenemos historias bien difíciles. Vamos a analizar una de esas historias clínicas que nos pasó ayer para que ustedes tengan la oportunidad de entender la preocupación por la cual nosotros hacemos estos programas, que también lo pueden ver a propósito a las 9 de la noche en Teleislas. 9 de la noche, el programa es 6 de la tarde en Telecafé, 9 de la noche en Teleislas, y en las mañanas tienen remisión a las 5 de la mañana para que tengan opciones de ir en el camino de la salud. Todo esto después de estas notas saludables. Las personas se enfocan con el tema de la nutrición pensando en lo estético, y ese es un error muy grave, porque si bien es cierto, la mala alimentación nos puede llevar a la obesidad, mal llamada, porque realmente la mayoría de la gente gorda por comida no está gorda, sino inflamada, y es importante que aprendan a diferenciar qué es estar uno gordo y qué es estar inflamado. Cuando ustedes se montan en un avión para ir a un país muy lejano, y se quitan los zapatos en el avión y tratan de ponérselos cuando llegan, ya no les sirve, se hinchan, se inflaman. Usted no fue que aumentó de peso en 12 horas de vuelo, no, uno no aumenta en 12 horas de vuelo, uno se inflama, uno se hincha. Y eso pasa con la alimentación, a uno lo va inflamando y uno se ve en la balanza, pues se ve más gordo y la ropa ya no le sirve, el cuerpo empieza a retener líquidos y demás. Y el cuerpo puede empezar a hacer procesos patológicos como hígado graso, aterosclerosis, inflamaciones, dolores, muchas cosas. Pero, ¿qué pasa con nuestro sistema inmunológico? Esa es la segunda etapa grave de la alimentación, porque sin lugar a dudas, el sistema inmunológico se gesta, se desarrolla y se fortalece de acuerdo a el tipo de alimento que la persona esté ingiriendo. Y acá es donde tenemos que empezar a entender qué papel juega la alimentación, porque ayer hemos tenido 2 casos clínicos de pacientes que han sometido a cirugías estéticas de lipoescultura, de transposición de grasa, de suave brisa, de no sé qué, y de pronto manipulan profundamente tejidos y utilizan agujas o utilizan implantes de grasa, y uno dice, pero ¿por qué esta persona se inflamó, se infectó y le dio una septicemia? 1, preparamos a la persona para la cirugía, la llevamos a un cuadro de desintoxicación, de limpieza, entender lo de la empleada o la de las mamás nuestras que barren antes de encerar, pero en el cuerpo no lo estamos haciendo. Prepararlo, limpiarlo, desintoxicarlo. Le estoy dando la alimentación pre y post de la cirugía adecuada para que el sistema inmunológico actúe bien. Caso clínico. Les cuento que esta paciente llega después de 8 meses de estar en manejo con infectología, después de esta infección que nos comenta el doctor Rojas, una infección a nivel de glúteos muy severa, que ya ha necesitado de múltiples cirugías porque se le formaron unas cavernas, se le formaron unos, como por decir algo, unas cuevas, unos quistes grandes de pus y de materia por una bacteria muy resistente. Va uno de los mejores infectólogos y durante 8 meses ha recibido 3 antibióticos diarios. Y esos 3 antibióticos, 2 son por vía venosa y el resto son por vía oral. Está acabada, porque después de eso con los antibióticos no ha podido.
Y una infección que empezó en los glúteos ha ascendido y ya está en todo el abdomen y la región dorsal. No duerme del dolor. Y el infectólogo, que es uno de los mejores infectólogos, gracias a la vida porque lo pudo atender, ya le dice, yo ya no sé qué más hacer. He estudiado, he investigado y en mis 39 años de profesión médica no he recibido nada así, no sé qué más hacer. Y claro, lo que pasa es eso, que es que muchas veces no nos preparamos, no tenemos las capacidades suficientes para recibir un proceso de eso. Y naturalmente se requiere de un aprendizaje, porque si no, pues Dios no nos mandaría a tener una situación tan difícil y tan dura. La pregunta es, si yo ya tengo este problema, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer aparte de recibir medicamentos? ¿Qué más tengo que hacer? Naturalmente la paciente empieza a perder peso, obvio, se quedó sin bacterias en su intestino, empezó a tener dificultades para la alimentación y por más que comía y comía no subía, entonces ella va a donde una nutricionista. Y esta nutricionista muy linda pues dice, listo, ella tiene que subir de peso. Alimentación de esta paciente. Se levanta, se come un huevo, 2 galletas, un pan, leche y Milo y el Milo con aguapanela además. Después de eso recibe un antibiótico venoso en casa y a las 2 horas, o sea, desayuna a las 7 y a las 9, vuelve y come lo mismo, exceptuando que en vez de las galletas se come una fruta, de resto todo es igual. Bueno, que en vez de Milo no toma Milo, sino que toma chocolate con panela. Después llega el almuerzo a las 12 en punto. ¿Y el almuerzo qué es? Una sopa que siempre tiene que tener o guineo, o arracacha o algún carbohidrato por este estilo. Un pedazo de pollo, por fortuna. Ella dice que no come mucho porque no le gusta. Arroz, papa y jugos de fruta. En la media mañana se toma, perdón, en la media tarde, la nutricionista le mandó Ensure. Pero le dijo que el Ensure no se podía tomar solo, que se lo tendrían que comer o con una galletita o con un pancito. En la cena, a las 7 de la noche, se come un almuerzo, por decirlo de alguna forma, solamente que ya no come mucha proteína, porque no le gusta comer proteína en la noche, sino que le agrega pues un pancito o algo así. Y a las 9 de la noche, antes de dormir, se come una colada de bienestarina con un pedacito de pan. Muy triste porque no sube de peso. Y yo me pregunto, yo tengo un sistema que está estresado, que está mal, que se tiene que reparar. Y yo lo que le estoy dando es eso. Empecemos por lo siguiente. Tenemos una infección, la bacteria está regada. Y siempre las bacterias, cuando las estamos cultivando en un laboratorio, se hacen en unas plaquitas. Y esas placas están llenas de azúcar. Eso es la comida para la bacteria. A las bacterias les encanta el azúcar. Ellas reciben azúcar y naturalmente van a crecer y se van a reproducir. Y si yo tengo una bacteria regada por todo el cuerpo que no he podido con 3 antibióticos, yo le doy una alimentación de esa, que come 6 o 7 veces al día y la mayoría de las comidas son o leche o azúcares simples o productos. Aguapanela. Claro, o comiendo pues galletas, panes, tostadas o tiene que comer Ensure para subir de peso, pero el Ensure no se lo puede comer solo, porque el Ensure solo es malo, se lo tiene que comer con una galleta, con un pedazo de pan. Esa es la alimentación que le da a una paciente pues que está infectada, que ya no saben qué más hacer, no saben qué más antibiótico usar. Y eso es lo que mandamos, ¿cierto? Y aparte de eso, con una hidratación pésima, porque no le damos agua, porque ella dice que el agua lo toman las aromáticas, en el Ensure y en los jugos. Y ese es otro error que nos están vendiendo a nosotros, la famosa glucerna, el Ensure, estas bebidas ricas en azúcares y carbohidratos. Pero nos pasa que vamos a rondas médicas a ver pacientes y desde el hospital empieza a gestarse el proceso de la enfermedad. Tengo la paciente con la infección urinaria, con la septicemia, con el posquirúrgico, con un problema dermatológico, desayuno, un sándwich de pan blanco con mortadela y le dan café con leche y azúcar. No, eso no es un desayuno, posiblemente tenga las calorías, pero es que la alimentación no puede ser de calorías. Hay que ir más allá de unas calorías, porque es muy distinto que a mí me den en la mañana un batido, que me den un huevo tibio, que me den unas buenas aromáticas, que me den hasta un pan integral de masa madre, a que me den una mortadela con
café con leche y con pan blanco. A mí me pasó una vez que me llamó mucho la atención porque estaba dándole vuelta a mi papá en el hospital y vi que habían llevado salchichas y las abrieron en forma de brócoli. Pues salchicha a la brócoli. No, pues no puede uno jugar de esa manera con las personas. Y como dice el doctor Juan Esteban, ¿qué son azúcares? Además de la guapanela es gaseosas, pasteles, galletas, bombones, chocolatinas, helados, chicles, ponimalta, juguito G, Gatorade 100, Mr. T, Clay, el Clay que se utiliza tanto en San Andrés, que hicimos unos programas increíbles, juguito del Valle. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Empáquele la lonchera al niño. Aprenda las tablas de multiplicar, deje de ser tan hiperactivo. Pues ¿cómo no va a ser hiperactivo dándole un voltaje de azúcares a un niño? Cerebro no. Y saben que todos esos azúcares, contemos un poquito qué es eso de los amiloides, que es otro de los problemas, y el doctor Juan Esteban, que maneja el programa de cambio metabólico en Dos Quebradas y se ha inclinado a su especialidad hacia la diabetología. ¿Cómo es eso que existe una diabetes en el cerebro? Porque se empezó a hablar que había una tercera diabetes que se llamaba Alzheimer, que son los amiloides, así como usted ahorita explicaba lo del sistema inmunológico, qué es lo que pasa con el cerebro. Todo lo que nosotros le entramos al cuerpo tiene que usarse para algo, y cuando entramos muchas cantidades, el cuerpo supera sus capacidades de utilizarlo y tiene que depositarlo de una u otra forma. Cuando entramos azúcares, especialmente los azúcares simples, todos estos que mencionó el doctor, y también incluimos algunos que siempre hemos considerado saludables, ¿sí? Como los jugos de fruta, como la miel, como la panela. Cuando todo esto ingresa, además ingresamos mucho porque, les doy un dato, en una cucharada de azúcar, solo una cucharada de azúcar que yo me coma, es exactamente la misma cantidad de azúcar que hay en mis 5 litros de sangre promedio circulando en el cuerpo. Y nos comemos un montón más. Toda esa cantidad excesiva tiene que llegar al cerebro y allí se forma una placa como de pantano que va a afectar la comunicación neuronal a nivel del cerebro y empiezan a aparecer muchos problemas, como por ejemplo el que nos acaba de mencionar el doctor, que es la que llamamos ahorita la diabetes tipo 3 o el Alzheimer, que básicamente es la formación de estas placas de amiloides a nivel central que impide la comunicación nerviosa y empiezan a aparecer pues que no me acuerdo de cómo me llamo, cómo se llama mi hija, en qué año nací. Y ahí el problema no tiene solución con medicamentos. La solución a ese problema es quite lo que lo dañó, quite los azúcares y aumente lo que necesita el cerebro, que ¿qué es? Agua y grasas. Y ¿saben otra cosa? Estamos hablando, digamos, de azúcares y de páncreas, pero es que todo el mundo cree que azúcar es páncreas. No, azúcar es hígado, harinas es hígado. Y aparece otra enfermedad que hace lo mismo, esos cortocircuitos en el cerebro. Pero esa enfermedad se gesta en el hígado. Y cuando el hígado se congestiona, aparece otra enfermedad que se llama encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática. Y entonces la gente dice, es que estoy perdiendo la memoria y tal. Y empiezan a, como el mismo cuento de la leche, que la gente decía, tome leche para la osteoporosis. En ningún libro dice eso. Entonces la gente empezó a decir, coma panela para que tenga energía en el cerebro. Dale fortaleza al cerebro. Terrible, porque están empeorando el hígado, el páncreas. Entonces los dos le pegan al cerebro. Entonces o aparece la tercera diabetes o aparece la encefalopatía hepática. Y entonces la gente va y compra que vitaminas o cualquier otro producto que para la memoria. No, haga un ayuno, pare de comer, deje descansar el cuerpo. Porque mire lo que decía Juan, si yo me como una cucharada de azúcar, que prácticamente suple todo lo que yo tengo en el torrente sanguíneo, que es el 10% de lo que uno pesa, entonces, si yo le estoy dando más y más dosis de esas azúcares a mi cuerpo, yo estoy alterando totalmente todo mi sistema metabólico. Pero si yo hago un ayuno, ¿qué hace el cuerpo? Dice, ay, yo necesito energía, necesito gasolina. Me voy a ir donde la tenga guardada. Necesito sacar de algún lado eso para vivir, eso se llama autofagia.
Entonces me voy para el hígado, me como el hígado graso, entonces lo limpio, para todos estos gorditos que tengo, para la misma aterosclerosis. Por eso los ayunos, a veces nos dicen, no, es que ustedes son muy malos médicos, yo fui a urgencias y lo único que hicieron fue que me dejaron en una camilla toda la noche con suero. Eso había que hacer. Ponga suero, hidrate la persona, déjelo, vea, cierre y espera a ver que el cuerpo vaya demostrando a uno qué es lo que tiene. Pero como decía también Juan, desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida, merienda, pecatico y este motor prendido todo el día, se inflama, se oxida, se deteriora, se acaba, se envejece y ahí aparece la enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Pues la que usted tenga guardada ahí genéticamente, porque uno trae unas enfermedades genéticas. Si mi papá y mi mamá eran diabéticos, pues yo tengo eso guardado por allá. Hipertenso también lo tengo guardado. Todo eso viene ahí, el paquete viene completo y aparecen los procesos patológicos. Entonces, la invitación es que lean antes de comer, lean qué es lo que tiene cada paquete. Y la información, y sucede con la comida sana, porque nos fuimos de supermercados y a buscar es que comida sana. Qué tristezas pasamos con la leche de almendra, señor mío. ¿Qué fue lo que cuénteles? Jugadura de almendras. Exacto, el cuánto. Porque es un 1% de almendra y el resto es agua y harinas. Y harinas, y le echan azúcares y demás. O sea, solapan los alimentos saludables con comida igual de procesada, igual de nociva para el cuerpo. Y eso sí, el nombre grande, leche de almendra, pero no mira bajan calorías. Eso, y abajo de 1 a 5% de almendra, pues nada. Y es el simple ejemplo de la almendra, pero pasa con muchos alimentos light. Entonces no le echan azúcar, sino Sacarosa, maltosa, isomaltosa, xilitol, bueno, un montón de químicos que simulan el azúcar. Que muchos de ellos son cancerígenos. Entonces, no coma esto porque no tiene azúcar. Nunca me olvida a mí un comercial que sacó Mr. T. No coma gaseosa porque tiene 7 cucharadas de azúcar. Pero no dijeron que Mr. T tenía 2 o 3. Entonces, es un poco más honestos con el tema de lo que tiene un alimento, porque finalmente es el paciente el que termina con unos procesos de enfermedad muy graves. Y vuelvo y repito, no es únicamente lo del espejo, ni lo del metro, ni lo de la pesa, es decir, no es lo estético, porque lo que estamos viendo en el sistema inmunológico, infecciones urinarias, amigdalitis, sinusitis, septicemias, infecciones postquirúrgicas, autoinmunidades, osteomielitis, autoinmunidades, el mismo acné, no, la lista es larguísima, y compramos antibióticos. No, el tema no es comprar antibióticos. El tema es, dele la materia prima que el cuerpo necesita para que funcione bien. Y ahí ya las defensas están listas, y el hígado está listo, y el páncreas está listo, y el cerebro está listo, y funciona. Pero un carro no funciona echándole agua con aguapanela, pues. No, el que es de esta es esta, el que es diésel es diésel. Cada máquina tiene sus especificaciones de su materia prima para que funcione. Pero al cuerpo le echamos lo que caiga, que coma lo que quiera. Cada ratico escuchamos eso. Seguramente pacientes con cáncer, coma lo que quiera, pues, porque ya va a morir. En vez de darle la posibilidad de que el cuerpo salga adelante de un cáncer, coma lo que quiera. No, pues el concepto es cambiar todo eso. Esto es una reflexión para todos ustedes. No olviden que vamos a estar en Anolaima estos días en este maravilloso programa de salud. 31, 2 y 3 de diciembre, pero igual vamos a estar todos los días con todo el equipo de médicos en los parques de la salud, y especialmente en Anolaima, donde va a empezar un maravilloso programa de una escuela internacional de yoga, de meditación y todo el campo de la salud. Doctor Juan Esteban, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y extensiva la invitación para que vengan al programa de 7 días de cambio metabólico, que es obesidad, diabetes, hipertensión, todo. Aprender a vivir, eso ni siquiera es ser para una enfermedad. Acá también recibimos personas que estén sanas, porque es aprender a hacer lo mínimo, es para todo el mundo. Es decir, tienen la opción de unas vacaciones en salud o de hacer programas preventivos, eso sí, 7 días. Empieza el domingo en la tarde, termina el sábado, porque no sigan esperando que en una hora
los alivien de un lupus, diabetes o hipertensión como la mayoría de las personas quieren. Es que fui donde el doctor Juan Esteban y él es muy mal médico porque fui a una consulta y no me alivió. Señor mío, pues, alívieme, repáreme el carro en 1 hora, pínteme el carro en 1 hora, no. El cuerpo necesita tiempo. Muchos dicen que la salud es muy costosa. La salud no es costosa. La enfermedad es muy costosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Conexión. Hoy les queremos compartir algo maravilloso para todos ustedes. Cómo transformar los componentes de la naturaleza en ese complemento ideal para la salud. Cada día se habla más en el mundo de los cannabinoides. Desafortunadamente, se ha dado una mala interpretación de la marihuana, de los cannabinoides y de los efectos terapéuticos. La historia de la anestesia inicia con la heroína. Sin la heroína no se hubiera descubierto la anestesia. La buscapina compuesta, si ustedes leen, ahí dice escopolamina, otra planta medicinal. Y ahora estamos con los cannabinoides. Es qué principio activo yo puedo encontrar en una planta llamada cannabinoides que me permite tener un efecto terapéutico para un problema de salud. El doctor Andrés Felipe Rosas es experto en dolor. Es que la persona que nos apoya en los parques de la salud cuando hace quiropraxia, osteopatía, terapia neural, acupuntura, ozonoterapia. Pero tenemos esa otra herramienta en esa lista, los cannabinoides, que pueden tener una presentación en aceite o como lo da el registro del INVIMA en pomada. Hablamos un poco de los principios activos, qué es el CBD, cómo se hace, qué efectos terapéuticos tiene, qué es el THC. Gracias, Doc. Sí, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, toda esta parte, y a veces lo encontramos diciendo como un boom de esta parte de modo de tratamiento, y es que el CBD dentro de nuestro cuerpo tiene un efecto analgésico, un efecto calmante y un efecto que nos ayuda a toda esa parte relacionada con el dolor, ¿sí? Resulta que, bueno, cuando hacemos un manejo del dolor, digamos un dolor, no sé, un dolor físico, te duele la cadera, te duele todo ese componente porque tienes una artrosis, y hay componentes, ¿no es cierto?, que lo que hacen, o realmente desde la parte médica se llama facilitación medular. ¿Qué es esa facilitación medular? Que son estímulos constantes que llegan desde tu cadera, viajan por el nervio, llegan a la columna, a ese componente, ¿no es cierto?, que es la médula espinal, y te suben la información por unas vías que son las espinotalámicas laterales hasta tu cerebro para él traducirlo en dolor. ¿Qué pasa? Muchas veces esta facilitación medular o esta información del dolor no es suficiente, con tratamientos tópicos, ¿no es cierto?, como la acupuntura, que nos ayuda, como la terapia neural, que también nos ayuda, como el mismo plasma, sino que hay que ir a ese caminito, ¿no es cierto?, a esa información, a esos receptores, ¿sí?, para ir a inhibirlos y decirles, no, miren, así no tiene que traducir esta información ya no es dolor, esta información que llega debe ser diferente, donde usted esté tranquilo, donde le genere cierta analgesia, y eso es lo que hace el CBD, ¿sí? El CBD actúa sobre ciertos receptores en nuestro cuerpo que lo que hace, digámoslo de una forma, es inhibir esa información del dolor, diferente al THC, ¿sí? Cuando las personas, y es muy común que nos preguntan en
en las consultas, doctor, y entonces usted me va a enviar marihuana. No, realmente el CBD sí es un componente que hace parte de la planta de marihuana, pero que no le va a generar ninguna respuesta adictiva, ni ninguna, pongámoslo entre comillas, como dicen comúnmente las personas, esa sensación de estar trabado, ¿no es cierto? Porque se le retiran dentro de sus componentes, o dentro de su proceso, perdón, se le retiran esos componentes que generan ese tipo de respuestas en nuestro cuerpo. Es decir, que vamos a aprovechar toda la parte terapéutica que nos pueden brindar las plantas, como bien lo decía el doctor Rojas, ¿no es cierto? De la buscapina, también de donde sacan la aspirina. Si nos ponemos a revisar, la mayoría de los medicamentos vienen de las plantas. Entonces es aprovechar esos receptores que hay en nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, que nos inhiben esa información de dolor. Es aprovechar también esos canales que hay a nivel neuronal, ¿sí? Esos caminos, esas vías donde también te va a generar relajación, donde te vas a sentir un estado de calma, siendo una indicación para los procesos de ansiedad, de depresión, también para esas personas que, ¿no es cierto?, cuando tenemos esos síndromes de abstinencia porque están en un proceso de dejar cierta materia que les genera cierto tipo de adicción. Entonces es una herramienta terapéutica que nos ayuda principalmente en el manejo de ese dolor, pero también nos ayuda a esos estados emocionales. Por eso nos dimos a la tarea con un equipo de profesionales de la química, de químicos, para poder obtener 2 productos que salen en nuestra línea de productos naturales Dr. Rojas. Uno es una pomada que mezcla árnica, romero y cannabinoides. Y el otro producto es un extracto de aceite de Sacha Inchi combinado con el CBD. Estos productos tienen un efecto terapéutico, como lo explicaba Andrés Felipe, para el dolor, pero tiene otros efectos de la parte emocional. Cada vez se investiga más acerca de los cannabinoides. Colombia va más lento que muchos países, pero ya tenemos esa gran posibilidad y esa herramienta terapéutica que la tenemos ahora en nuestra compañía, pensando en la salud de todos ustedes. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación. Lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista, y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos 2 orientales y hacen unos bloqueos con agujas, y es así como empiezo a descubrir vacíos. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación.
Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación. Lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.